Sonia Rubio Arrufat tenía 24 años e iba a vivir el mejor verano de su vida después de terminar la carrera y antes de ponerse a buscar trabajo. Toda la familia estaba ya instalada en su apartamento de Benicàssim, donde pasaban los meses estivales. El 1 de julio de 1995 era sábado y Sonia había salido de marcha con sus amigos. No volvió a casa. España entera se conmocionó con la desaparición. Otra vez. Pensábamos en Miriam, en Toñi y en Desiré. Pensábamos en Anabel Segura. Se empapelaron calles y tiendas con la foto de Sonia, su descripción básica y un número de teléfono por si alguien podía aportar algo que ayudara a encontrarla. Pasó el verano, que resultó ser el peor de la vida de los Rubio Arrufat y de cualquiera que hubiera amado a Sonia. Pasó también gran parte del otoño sin noticias. Y el 20 de noviembre por fin se supo qué había sido de ella. Y toda esperanza fue masacrada, como lo había sido la propia Sonia, aquella misma noche del 1 de julio. Para entonces ya había otras 3 mujeres muertas, y antes de que la policía pudiera relacionar sus asesinatos con el de Sonia, el mismo criminal se llevó la vida de una quinta. Rápido, efectivo, brutal. Así era el estrangulador de Castellón, frente a una policía inexperta aún en ese tipo de perfiles. Con Elena Merino. Hola, ¿qué tal están mis queridísimos secuaces? Bienvenidos a Elena en el País de los Horrores. En el episodio de hoy les vamos a contar ese caso, el del estrangulador de Castellón, que es además un hito en la historia de la investigación policial en España. Es el caso que lo cambió todo, es la entrada en forma de herida sangrante por la que por fin se introdujeron métodos y técnicas de criminología científica que han permitido el éxito en la captura de este y otros criminales desde entonces en España. Joaquín Ferrándiz, el matamujeres, como lo ha rebautizado Cruz Morcillo para su último libro publicado en la harto recomendada por este podcast colección Sin Ficción de la editorial Al Revés. Con ella hemos hablado mucho, tanto como el respeto a su siempre repleta agenda nos ha permitido. La periodista es hoy probablemente quien más sabe de este caso en nuestro país, porque en su investigación ha podido hablar con casi todos los que formaron parte de la operación Bola de Cristal, que es como se llamó la búsqueda y captura de este criminal. Podrán escuchar esa conversación íntegra la semana que viene, aunque hoy oirán extractos ilustrando algunos de los momentos del relato de los hechos que les voy a ofrecer a continuación. A Sonia la encontraron debajo de un saco de cemento y unas ramas, con la cabeza metida en un cubo de plástico. Estaba atada con restos de su propia camiseta y amordazada con sus bragas, sujetas dentro de la boca con una cinta aislante de color marrón que le rodeaba la cabeza. Poco tiempo después, el mismo asesino, pero eso es algo que la policía tardaría bastante tiempo en descubrir, acabó con Natalia Archelos, rubricando con más tragedia una biografía realmente trágica. Natalia también tenía 24 años y un cuerpo consumido por la heroína que conseguía con el dinero que le daban los hombres que la utilizaban para un sexo sucio y rápido en la parte trasera de un coche o entre matorrales. Allí apareció su cuerpo el 27 de enero de 1996, en una acequia, en una zona conocida como Bora Riu, cerca de Villarreal. Y pese a llevar meses desaparecida, nadie la estaba buscando. Tenía atadas las manos y la habían estrangulado con sus propias mallas. Poco más allá de donde apareció Natalia, a 40 metros aproximadamente, encontraron 3 días después a Mercedes Vélez, de 29 años,
también la habían estrangulado con sus propios pantalones. Otras firmas del autor se repetían, como la forma de cortar la ropa interior. A ella, a Mercedes, que había transcurrido por la misma senda de autodestrucción que Natalia, hasta que un malnacido precipitó su final. Sira buscaba a su madre, desde octubre. El 2 de febrero, en Bora-Riu, apareció una tercera mujer destruida. Era Francisca Salas, como las dos anteriores, heroinómana que recurría a la prostitución para poder subsistir. El asesino también había usado su ropa para inmovilizarla y como arma homicida. Nadie relacionó las muertes de Nati, Merche y Paqui con la de Sonia, como nadie las hubiera relacionado tampoco entre ellas en vida. El factor común entre todas estas mujeres seguiría oculto hasta que a la lista de víctimas se unieron 3 más. 2 de ellas tuvieron la suerte de vivir para contarlo. Pero no Amelia García. Melisa, Meli, como le gustaba que la llamaran. Ella salió de fiesta por las naves de Castellón el 13 de septiembre de 1996. Tenía 22 años. Salir de marcha, beber mucho y buscar la compañía esporádica de algún ligue la evadían de una vida familiar terrible, con unos padres que formaban un matrimonio tóxico, cuya ponzoña contagiaba también a los hijos. Nadie sabe si esa noche ella se fue voluntariamente con alguien o si se la llevaron. Pero sus allegados sí tenían la certeza de que seguir ausente y sin dar señales de vida no era por decisión propia. Alguien la estaba obligando, algo se lo estaba impidiendo. Y efectivamente, lo que la retuvo era inapelable. Meli estaba muerta desde la noche que se fue. Su cuerpo, maniatado con algunas de sus prendas interiores, apareció flotando en una balsa de honda 5 meses después, el 19 de febrero de 1997. Pero, mientras tanto, tal vez empujados por la presión social o por la presión política, los investigadores habían detenido a un hombre, a Claudio Alba, un habitual de los ambientes en los que trabajaban las 3 víctimas de Bora-Riu y al que acusaron de sus muertes un año después de la aparición de la tercera. No había evidencias, tampoco había grandes indicios, solo su propia declaración, que era muy confusa y llena de contradicciones, y el testimonio de algunos que no debían de quererle demasiado bien. Una de las veces que compareció ante el juez, este hombre, que era inocente y que permaneció 5 meses encerrado, sin pretenderlo, hizo un vaticinio. El asesino va a seguir matando. Yo no sé quién es ni lo que pasó a esas mujeres, pero va a seguir. Y el asesino, al menos, lo intentó, pero la suerte por fin lo había abandonado. Hasta entonces, las investigaciones por los asesinatos de la futura profesora de inglés, de las 3 chicas de Bora-Riu y el de Amelia Sandra García habían seguido cauces separados. Hay 3 de las víctimas, las 3 chicas que eran prostituidas y que eran toxicómanas, que se dejan prácticamente de lado, ¿no? Y yo creo que la investigación se hace tan lenta precisamente por esa característica, porque ellas sean prostitutas, ¿no? Sabes que son 2 investigaciones, bueno, en realidad 3 investigaciones distintas, ¿no? Guardia Civil, Policía Nacional y de nuevo Guardia Civil, partidos judiciales distintos, es decir, hasta que se logra aglutinar todo eso, pasan casi 2 años y medio, casi 3 larguísimos años. Pero siempre las prostitutas es, bueno, habrá sido algún cliente, bueno, lo que yo llamo esa especie de vertedero, de cementerio de mujeres, ¿no? En que convierte esa zona de acequia y de agua Ferrandis. A mí esa imagen, Elena, me parecía aterradora y me perseguía. Fíjate que nunca jamás la he visto. A principios del año 98, ante la falta de avances de la investigación sobre lo ocurrido a Sonia Rubio, el fiscal Juan Salom le pidió al instructor del caso, Josep Lluís Albiñana, que pidiera ayuda a la UCO. Y esta decisión
fue el mazazo que hizo aparecer la primera grieta en el muro de aparente inmunidad con la que actuaba el asesino. Fue el primero de otros muchos tan certeros y contundentes como para terminar por derribarlo. Aún así, la madrugada del 15 de febrero de 1998 le salió al paso a Lidia Molina, una chica de 19 años que volvía a casa caminando después de haber estado en una discoteca con sus amigos. Ella iba por la avenida de Almasora cuando un individuo se abalanzó sobre ella para agarrarla. Lidia comenzó a gritar todo lo que le daban los pulmones. El hombre entonces le dio un puñetazo. Ella intentó correr, pero tropezó y se fue al suelo. El agresor aprovechó para echársele encima e, ignorando sus súplicas, le apretó el cuello hasta que la chica perdió el conocimiento. Se despertó en la parte trasera de un coche aparcado. 3 hombres estaban discutiendo en la acera, cerca, su atacante y otros 2. Ella consiguió salir y buscar la protección de los 2 desconocidos. Eran un padre y un hijo. El hombre esperaba despierto a que su hija volviera a casa cuando oyó los gritos de socorro de una mujer en la calle. Se asomó por la ventana y vio la escena del forcejeo en la acera. Avisó a la policía y corrió a socorrer a la joven, armado con una escoba junto con su hijo. Cuando llegaron, la pareja ya estaba dentro del coche. Él sobre ella. Le increparon para que la dejara en paz. El tipo salió y les explicó que era su novia, a la que estaba dando una lección por haberle puesto los cuernos. El agresor pretendía una enfermiza solidaridad de género que, afortunadamente, no logró. Acabó por escapar del lugar. Los 2 héroes espontáneos anotaron la matrícula del coche. Cuando la policía comprobó los datos, se encontraron que el vehículo estaba vinculado con un hombre que tenía antecedentes por violación. Joaquín Ferrandiz Ventura había cumplido menos de 5 años de los 14 impuestos en sentencia por agredir sexualmente a una chica de 18 años. A primera hora de la mañana del 6 de agosto de 1989, Ferrandiz arrolló con su coche el ciclomotor que conducía a la joven. Como resultado, ella se fracturó un tobillo. Él, con aparente solicitud, la convenció de que le permitiera llevarla al hospital, pero lo que hizo fue desviarse hasta una zona aislada y violarla, antes de abandonarla cerca del hospital. En aquella ocasión, su familia y sus amigos cerraron filas en torno a él e hicieron una gran campaña reclamando su inocencia y desprestigiando a la víctima. Había vuelto a la calle en abril de 1995, menos de 4 meses antes de la desaparición de Sonia Rubio. Fue la incuestionable intuición de un abogado, de Juan Manzano, el representante legal de Lidia Molina, la última chica atacada por Ferrandiz en la avenida Almasara, quien puso el punto de mira de los investigadores en el blanco correcto. En una conversación informal, le dijo al fiscal Salom que estaba convencido de que el hombre que había agredido a su cliente era el asesino de Sonia Rubio. El fiscal, a su vez, puso esta sospecha en conocimiento de Albiñana, que avisó a los agentes de la UCO. Se produce un maravilloso azar, desde mi punto de vista, porque hay esa confluencia de efectivamente este abogado con el que no quiso hablar, por cierto, y que yo me moría de ganas de hablar con él porque tuvo un tesón tremendo, Manzano, tuvo un tesón tremendo cuando se dio cuenta de que lo que le había pasado a su cliente posiblemente era obra de la misma persona que estaba haciendo otras cosas, ¿no? Y en ese momento ya confluye con lo que estaba, con la pista que está siguiendo la UCO, ¿no? Que están pensando ya con un perfil, están centrando, digamos, al posible autor. Y mientras trabajaban en esa hipótesis, sometieron a Ferrandiz a una estricta vigilancia. Se convirtieron en su sombra, especialmente por las noches, cuando el depredador salía de caza. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino.
la del 12 de julio de 1998, lo vieron agachado cerca de un coche, en el aparcamiento de una discoteca. Poco después, vieron salir del establecimiento a una chica, Silvia Barizo, y montarse en ese mismo vehículo. Justo después, detrás de ella, siguiéndola, salió Ferrandiz en su propio coche. Y detrás de él, unos 4 o 5 vehículos de la policía secreta. De repente, cerca de una rotonda, la muchacha a la que estaba acechando el criminal perdió el control de su coche y se salió de la carretera, volcando en un aparatoso accidente. Él paró inmediatamente y acudió muy solícito a socorrerla. Se ofreció con amabilidad a llevarla al hospital. Era exactamente la misma manera de proceder que en su primer delito grave. Había manipulado el vehículo para provocar ese accidente y aparecer como un salvador providencial, que en realidad tenía, obviamente, otros planes repugnantes en la cabeza. Solo que esta vez, los propios agentes de Paisano, sin delatar su identidad, también se acercaron hasta el siniestro y se ofrecieron a escoltar a Ferrandiz mientras trasladaba a la chica herida al hospital. De este modo, consiguieron frustrar sus verdaderos propósitos, pero también precipitaron los acontecimientos. El 23 de julio, los agentes de la UCO ponían sobre la mesa del juez instructor su informe preliminar. Habían elaborado un protoperfil criminal, podríamos llamarlo, de Ferrandiz. Alguno de los agentes que estaban asignados a la operación Bola de Cristal procuraba siempre mantenerse al día de las técnicas y métodos utilizados por otros cuerpos policiales en otros países, como la legendaria Unidad de Análisis de la Conducta del FBI, y pusieron todo su conocimiento y todo su oficio en la búsqueda de patrones. Elaboraron ese primer informe en el que efectivamente detallaban las características comunes entre el hombre al que estaban buscando y Joaquín Ferrandiz, y no solo avalaban las sospechas del abogado Juan Manzano con respecto a Sonia Rubio, sino que lo establecían como el sospechoso principal de los asesinatos, además, de Natalia Archelos, Mercedes Vélez, Francisca Salas, Amalia Sandra García y Pilar Plaza, otra trabajadora sexual que había sido encontrada asesinada en el suelo de su baño en su casa, en la calle Trinidad de Castellón, muerta por sofocación en octubre de 1995, pocos días antes del hallazgo de Sonia. En realidad, no había demasiadas coincidencias entre este último crimen y los demás, salvo quizá que Pilar Plaza había ejercido también la prostitución como las víctimas de Bora Riu. Con este documento, el juez por fin ordenó el 29 de julio el ingreso en prisión de Ferrandiz por la agresión de Lidia Molina, calificada como intento de homicidio. La detención se produjo en su puesto de trabajo, en una oficina de seguros Winterthur. Unos días más tarde también se procedió a registrar su vivienda. Allí encontraron un solo indicio, una cinta de embalar color marrón que coincidía con la empleada para amordazar a Sonia Rubio. Así que aumentaron los cargos y le acusaron de su asesinato y de otro en grado de tentativa por provocar el accidente de Silvia Barizo. Y aunque a priori no pareciera demasiado como para sostener la acusación, él, sin embargo, les ayudó, porque acabó confesando ser el autor de la muerte de Sonia Rubio y, sin embargo, negó tener ninguna relación con el resto de asesinatos. Como ya les he comentado, este es el primer caso en el que se empleó oficialmente la técnica de perfilación para hacer un retrato robot psicológico del asesino, antes incluso de que existieran nuestras propias unidades de análisis de la conducta en ninguno de los cuerpos de policía nacionales. El juez Albiñana contaba con el informe preliminar de la UCO, pero necesitaba un aval científico, así que encargó un análisis de comportamiento a Vicente Garrido, doctor en psicología y criminólogo, y a su colega María José Beneito. Además de darles acceso a todo el material de la investigación, ellos, junto con la abogada de Ferrandiz, Rosa Edo, pudieron hablar con el sospechoso en la cárcel en varias ocasiones para hacer su propio retrato psicológico del criminal. En el libro El rastro del asesino, escrito por el propio Garrido junto con Patricia López Lucio, está recogido, según explica, el informe
prácticamente íntegro que presentaron al juez, aunque han omitido las partes que hacían alusión al crimen de Pilar Plaza, puesto que Ferrandiz nunca ha reconocido su autoría y jamás fue juzgado por él. Se trata de un documento histórico, estarán de acuerdo conmigo, y me gustaría que escucharan lo que decía ese primer perfil criminal de un asesino en serie realizado en nuestro país, que es lo siguiente. En primer lugar, debido a que hemos estudiado los diferentes homicidios y que hemos concluido que las 5 mujeres han sido asesinadas por un mismo autor, calificamos al sujeto de asesino en serie. Buscamos entonces a un asesino en serie, varón, que actúa en solitario y en torno a los 30 años, como indican las estadísticas, que vive en la zona de Castellón, probablemente en la misma ciudad, ya que es el lugar más lógico en el que asentar una base de operaciones para desplazarse por la zona de oportunidad criminal, compuesta por Benicàssim, Onda y el área de Bora-Riu. Creemos que se trata de un asesino organizado porque, al evaluar los escenarios del crimen, vemos que los componentes que revelan a un homicida metódico y controlado son muy relevantes, como son la sospecha de que las víctimas son desconocidas, la planificación de los delitos, la selección muy estricta del tipo de víctima, la conducción hacia el lugar final del crimen y el cuidado que toma para no dejar indicios sustanciales de la autoría. A ello tenemos que añadir que existe ese periodo de enfriamiento obvio, el que va desde septiembre de 1995 hasta la última muerte acaecida en septiembre de 1996, revelador de una persona capaz de controlar las circunstancias, esperando que la alarma social y la vigilancia policial disminuyeran, al menos hasta cierto punto. Esa capacidad de control y organización se pone en evidencia en la ejecución del asesinato de Sonia. Mantener esa creencia nos llevó al siguiente punto. Pensamos que se trata de alguien que tiene trabajo, con una cierta cultura y que vive solo o con su familia de origen. No se trata de un delincuente común, si bien probablemente tendrá antecedentes por delitos violentos o infracciones graves de tráfico. ¿Por qué? Los asesinos seriales organizados no suelen ser del mundo de la marginación delictiva. Antes bien, es frecuente que exhiban una doble vida, con un trabajo más o menos estable. En nuestro caso, al menos 2 de los asesinatos se produjeron en fin de semana, Sonia Rubio y Amelia Sandra García, y junto a lugares nocturnos. De esto se desprende que el asesino actuaba preferiblemente en fines de semana, aprovechando el anonimato que proporciona el tumulto. Luego es muy probable que tuviera que trabajar y que cometer los delitos en otros momentos supusiera levantar sospechas en familiares y amigos. Sin embargo, crímenes tan crueles como los descritos no suelen ser el primer episodio de violencia, y resulta creíble imaginar que han quedado registrados ciertos comportamientos anteriores como infracciones graves o incluso delitos. Sin embargo, es una cuestión de probabilidad, no es algo que pueda considerarse como cierto de modo muy confiable. Por otra parte, la ejecución de los crímenes revela un control muy férreo del escenario, de modo tal que planteamos la hipótesis de una personalidad psicopática. Alguien que manifiesta una violencia expresiva, los componentes emocionales en la realización del crimen, aspectos de la firma, e instrumental, los componentes funcionales del modus operandi, muy consistente, con mucha probabilidad, sabrá mantener la violencia en un nivel bajo en su vida ordinaria. La psicopatía viene avalada, además, por la capacidad de asesinar impunemente sin que afecte al normal desenvolvimiento de su vida, al menos de forma aparente. Por otra parte, el propio proceso serial de los asesinatos nos indica, junto con el cuidado para no dejar indicios en los escenarios del crimen, que cada vez puede cosificar en mayor medida a sus víctimas, tal y como nos enseña la investigación. Y lo que es más inquietante, refleja una voluntad de seguir matando que difícilmente podrá ser abandonada motu proprio, más allá de los periodos de enfriamiento en los que se abstiene de asesinar. Finalmente, creemos que la historia que el asesino quiere contarnos en su serie de crímenes se sustenta en la búsqueda de dominio, de una sensación de omnipotencia tan querida a los psicópatas, que pueda romper un mundo de vivencias gris.
A pesar de que aparentemente pueda parecer normal, habrá tenido toda la vida grandes dificultades de alcanzar relaciones plenas con los demás, lo que avala la idea de que no estará casado. ¿Hay un móvil sexual? Lo hay, pero no se concreta en un acto de violación, sino que la experiencia sexual se tiñe aquí del dominio supremo que proporciona la sensación de matar. Bueno, pues el acierto fue asombroso. Las conclusiones a las que llegaron describían a Ferrandiz, un tipo de 32 años que vivía en Castellón con su madre, que mantenía una relación bastante inestable con una novia, empleado en una agencia de seguros con antecedentes por violación, un crimen que además cometió después de provocar un grave accidente automovilístico con muchos conocidos, pero ningún amigo real. Cuando se recabó el testimonio de algunos de ellos, se comprobó que ninguno conocía en profundidad realmente a Chimo, como le llamaban en su entorno. Más bien, era el tipo de amigo que aparecía sin ser convocado y que desaparecía sin despedirse para seguir la marcha o la cacería en solitario. Y aún con esto, a Joaquín Ferrandiz todo le señalaba, pero nada le señalaba al mismo tiempo. Tenían su confesión del asesinato de Sonia y la cinta de embalar marrón hallada en su casa, que era del mismo tipo de la encontrada en el cuerpo de la chica. Le tenían por las agresiones a Lidia Molina y a Silvia Barizo, pero no tenían nada que le vinculara a Archelos, ni a Vélez, ni a Salas, ni a García, salvo la opinión de Garrido y Benedito, empleando una técnica que nunca antes se había presentado como prueba en un tribunal. No tienen nada, Elena, que esto no lo podemos perder de vista, porque los 5 cuerpos estaban tremendamente deteriorados. No había huellas, no había ADN, no había cámaras, no había nada. No había nada. Como tú bien dices, era pico y pala. Y había que derrotarlo y encontrar algo que lo vinculara con cada uno de los crímenes. Y eso no era nada fácil, porque habían pasado casi 3 años. Entonces, todo ese azar, ese tesón del abogado, esa implicación del fiscal, esa implicación del juez, esa implicación de los investigadores, todo eso logró que se resolviera el caso, porque si no seguiría siendo un asesino en serie en libertad y fallido. Fue la labor del juez de instrucción Josep Lluís Albiñana, que supo tener la paciencia y la maestría de un pescador de río, y la de su abogada, Rosa Edo, las que propiciaron que el 19 de octubre de 1998, él solo, por su propia voluntad, confesara con pelos y señales todos los crímenes. Estoy seguro de que yo no maté a Pilar Plaza. Maté a Sonia, a las 3 mujeres de Bora Riu y a Amelia Sandra. Esta fue la última, las otras no sé la fecha, pero tengo consciencia de que fue en el verano de lo de Sonia, que fue la primera. Me acuerdo muy borrosamente de los hechos y me siento aterrorizado. Sé que fui yo, pero no puedo dar detalles porque todo es como una especie de sueño, o mejor, pesadilla. Cuéntenos cómo mató a Sonia Rubio. Ahora recuerdo un poco más, pero no mucho. Sobre todo me acuerdo de los momentos finales, del principio no, salvo que subió a mi coche voluntariamente y creo que paré en la Gran Avenida o tal vez al final de la misma, subiendo al Termalismo. Empezó a gritar y por eso la amordacé y la até. No la agredí sexualmente ni la violé. Tengo la sensación de sentir una especie de odio y no recuerdo exactamente más, salvo el momento de verla subiendo por el sendero en el lugar donde la dejo. Al coger una senda abrupta que salía hacia la derecha, Sonia resbaló y al ir atada se cayó y se golpeó contra una roca, por lo que empezó a sangrar. A unos metros de esa roca la dejaría sentada o se quedó sentada e inmediatamente al lado de esa roca crece el árbol donde, tras morir, la dejé. La estrangulé justo al lado del árbol en el mismo sitio donde se quedó. Le quité el vestido que llevaba y resbaló el cuerpo hacia abajo. Luego la tapé con unas ramas, una cubeta y no recuerdo más. No sé dónde tiré la ropa. Háblenos ahora de los hechos de Bora Riu. ¿Qué recuerda? Sé que los hechos ocurrieron en 3 ocasiones diferentes durante el verano y mucho antes de lo de Amelia Sandra. Mi recuerdo es mucho más borroso.
Por su oficio estaban solas y era más fácil que subieran al coche para irse al lugar donde esas mujeres solían llevar a sus clientes. No me acuerdo, pero creo que es en la carretera de Almasora, en cualquiera de los caminos que van hacia la planta o hacia los campos. Las llevé muertas hasta el sitio donde las deposité, al lado del río donde aparecieron. ¿Por qué escogió usted ese lugar? No lo recuerdo como especialmente elegido, ni tampoco las circunstancias por las que las até en algún caso. En estos momentos y por el lento proceso de enfrentarme a mí mismo con estos hechos, creo que aunque los ejecuté materialmente, es como si en realidad lo hubiese cometido otro individuo. ¿Qué recuerda de Amelia Sandra? Supongo que subió al coche voluntariamente porque me la ligué en las naves. No sé por qué fui a parar al sitio donde la llevé. No recuerdo lo ocurrido, solo que la estrangulé igual que a las otras. ¿Y los golpes que presentaba la víctima, cómo se produjeron? No sé si fue al arrastrar el cadáver por el camino hacia la balsa. Es todo lo que recuerdo, señoría. Le pido por favor que me pongan en tratamiento porque no puedo aguantar esta situación. También encontraron la causa para que un juez permitiera el registro de su casa. Ferrandiz siempre ha mantenido que confesó solo por la promesa que, según él, le hizo el juez instructor de que recibiría tratamiento por su psicopatía mientras estuviera cumpliendo condena. Pero parece ser que un juez instructor no puede prometer nada de lo que luego se tenga que hacer constar en una sentencia. Llega al pacto de, vale, cuento todo y os llevo a los escenarios de los crímenes, pero a cambio necesito tratamiento en la cárcel, que eso conste. Pero claro, el juez instructor no tiene potestad para hacer eso. Y es con quien él acuerda eso. Cuando se le juzga, él vuelve a pedirlo en el juicio, pero eso no se acuerda por sentencia. Y ahí ya entraríamos en qué es la vida penitenciaria. Nadie empieza a recibir tratamiento, prácticamente nadie, y más con estos perfiles psicopáticos, que no es un enfermo mental, ni muchísimo menos un psicópata, no empieza a recibir tratamiento cuando llega a prisión. De hecho, él cuenta algo que no sé, a mí me produjo escalofrío, no sé tú qué piensas, Elena, cuando él dice que lo trató una psicóloga y que la psicóloga estaba muy en contra de tratarlo porque le decía que gente como él aprendían y perfeccionaban su actuación a través del tratamiento psicológico. A mí esto me pareció una auténtica locura y una auténtica barbaridad. Expectación y grandes medidas de seguridad en la audiencia de Castellón, donde ha comenzado el juicio contra Joaquín Ferrandiz Ventura. El 24 de noviembre de 1999 comenzaba el juicio en la Audiencia Provincial de Castellón. Para él se pedían 163 años de cárcel y al Estado que indemnizara a las víctimas como responsable subsidiario, porque fue su negligencia en la vigilancia y control de un delincuente sexual en libertad condicional lo que había permitido que acabara con la vida de 5 mujeres. El 13 de enero del año siguiente se conoció la sentencia: 69 años de prisión y la obligación de indemnizar a las familias con 800.000 euros, aunque se desestimó la responsabilidad del Estado en estos crímenes. En Castellón se condenaba a Joaquín Ferrandiz, el hombre que violó, torturó y asesinó a 5 mujeres, a 69 años de prisión, de los que pasará un máximo de 25 en la cárcel aplicando... Ferrandiz se sintió muy ofendido con esta sentencia. No por el futuro que le auguraba de una vida entre rejas, sino porque no contemplaba la asistencia psicológica que él tanto anhelaba. Se sintió engañado y, de hecho, así lo ha dicho las pocas veces que ha hecho alguna declaración. ¿Hay momentos muy bajos aquí dentro? Sí, claro, muchos. Hay que especificar alguno. Si quieres, sí. Sí, muchos, porque uno se come mucho la cabeza y pensar a veces es autodestructivo. Si uno no recibe ayuda es autodestructivo. Yo, por ejemplo, tengo un poco de suerte porque me gusta la lectura, me gusta escribir, o sea que me considero incluso un poco más afortunado que otros que casi no saben ni leer. Entonces ellos simplemente su único hobby es drogarse, y lo comprendo porque como no tienen otra salida, se drogan. Yo pues tengo otras salidas y me considero afortunado, pero de todas formas es duro. Si uno conoce lo que ha hecho, más se puede pedir ayuda, yo lo reconozco.
Reclamar ese tratamiento ha sido su caballo de batalla todos estos años. Una queja, la de que no se le haya asistido terapéuticamente para controlar sus impulsos, que lleva asociada a una amenaza velada. Si no me ayudan a cambiar, todo seguirá igual dentro de mí cuando vuelva a la calle. Y seguramente ya saben que ya ha vuelto a la calle, que es un hombre libre desde hace un par de años. También aseguró que no se quedaría en España, donde vivir seguramente le resultaría muy difícil, como lo ha sido todos estos años también para su familia. Su madre tuvo que marcharse de Castellón. Cuenta Cruz Morcillo en Ferrandiz, el matamujeres, que uno de sus mejores amigos en la cárcel fue José Bretón. Bueno, ya saben que dentro suele estar lo mejor de cada casa. Oirán, por cierto, la charla completa con Cruz y algún detalle más de este caso la semana que viene, ya conociendo bien los hechos. Gracias por escucharme hoy, háganlo por favor de nuevo el próximo miércoles y hasta entonces tengan ustedes dulces sueños.